noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este debate público en este martes. Para nosotros se inicia la semana con el primero de los debates públicos de esta semana y les voy a presentar inmediatamente a quienes son nuestros invitados de hoy, que desde luego temas no les van a faltar. Hay que hablar de muchas cosas, de lo del alcalde de Valladolid y los morritos que le ponen, parece ser, de la ahora ministra de Sanidad, de no sé, de muchas otras cosas, de esa remodelación de gobierno de la que quizá todavía se van sabiendo más cosas, ¿no? Y se van descubriendo, o se van leyendo entre líneas otros asuntos. En fin, hay que hablar de mucho, así que les voy a presentar inmediatamente a nuestros contertulios hoy para analizar esa actualidad. Les miro a los dos las muñecas por si traen esas pulseras. ¿Sabéis, Triqui, has visto esas pulseras que venden ahora magnéticas, que dicen que son buenas para la salud o algo parecido? ¿No has visto en televisión nada de eso? ¿Tú no yo no creo. No crees, ¿no? Es que es curioso, te lo digo porque hoy se ha sabido que había una televisión hoy que ha hecho yo creo que un buen reportaje, porque al tiempo que una asociación de consumidores denunciaba lo mismo que tú dices, que no hay que creer y que no hay base científica para ese tipo de pulseras, se veía precisamente a la ministra de Sanidad, a Leire Pajín, con una de ellas. Y entonces resulta paradójico, porque esta asociación incluso ha pedido que esas pulseras se retiren, porque son, dice la asociación de consumidores, poco menos que un engaño, ¿no? No sirven para nada y se venden como curativas. Bueno, y resulta curioso, paradójico, que la propia ministra de Sanidad lleve una de ellas, ¿no? Bueno, buenas tardes, después de esta anécdota. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Triqui. Bueno, tú que las pulseras esas que no crees en... No, yo en esas cuestiones no creo para nada, ¿no? Ajá. Más allá de lo que sea un vendaje, que es normal a cierto tipo de lesiones, pero en todas esas farándulas que aparecen por ahí de vez en cuando, que son inventos de no sé bien quién, que hace un negocio tremendo, pues no creo para nada. Hoy había quien aseguraba, después de eso, ¿no? Preguntaban a mucha gente que lo utilizaba por la calle y había gente, quizás sea simplemente psicológico, ¿no? Pero mucha gente decía que sí, que les parecía que les daba un resultado, que su salud había mejorado desde entonces. Bueno, Antonio Checa tampoco lleva... No, tenemos buena salud aquí, bueno, los veteranos, bueno. Y que dure. Ahora, que a veces puede ser, porque tengo una anécdota que me recuerdo de leer, porque me gusta mucho el ciclismo, que en una ocasión, el Tour por los años 50 y pico, no sé quién era el ciclista, que pedían, la verdad es que todos que veían, y Langarica le había hecho una bola de pan, le metió y funcionó el tío como la leche, o sea que era de cabeza, no le había dado absolutamente nada, se estaba en un desfallecimiento subiendo no sé qué col y con la bolina de... O sea que, bueno, pues habrá gente que se cree... Bueno, señores, ¿y qué les parece esa remodelación de gobierno vivida? Algunos, los más malévolos, dicen que ahora sí puede temblar el Partido Popular, ¿no? Con Rubalcaba tomando posiciones y tomando poder en el seno del PSOE y maquinando, dicen algunos, lo dicen en el PP, maquinando nuevas tramas policiales contra el Partido Popular. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, analizamos en general ese nuevo gobierno. No sé. Antonio, venga, Antonio. No, vamos a ver, yo estaba hablando con estos buenos amigos, algunos, como digo, veteranos, nos conocemos ya hace muchísimo tiempo, y realmente estamos muy estupefactos, o por decirlo suavemente y por decirlo un poco eufemísticamente, ¿no?, con lo que está ocurriendo en este país. Yo sinceramente creo que a este país no le interesa, a nadie de los que le tenía que interesar sobre todo, porque uno no entiende ni los presupuestos que se están a punto de firmar, la manera cómo se pasan transferencias cuando ya no queda dinero, y en el caso concreto, luego hablaremos un poco de los presupuestos un poco, la cuestión esta del nuevo gobierno, que como yo titulo aquí en un artículo que escribí, casi siempre suelo esperar un poco para escribir, porque bueno, para que se aposenten un poco las cosas, las ideas, lo escribí rápidamente los 2 o 3 días del nuevo gobierno, y realmente como califico aquí, digo hacia la supervivencia. Es decir, podemos entrar mucho más en materia y entraremos, ¿no?, por ministros, ministras concretas y demás, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un poco la idea de este presidente Zapatero, que en realidad le importa muy poco este tema, va cambiando gobiernos como le viene en gana, nunca busca los mejores, porque nunca han salido los mejores, ni muchísimo menos. Generalmente le busca peores todavía, lo cual ya es bastante difícil el encontrarlos, pero es que además lo hace siempre mirando para él y mirando para su pura supervivencia. Yo creo, hombre, que para los pocos meses que faltaban para unas elecciones generales, con un país como está, con unas encuestas que le están diciendo que se marche, porque se lo están diciendo con toda claridad, ahora no es ninguna duda, aunque él pondrá siempre la legalidad de que ganó las elecciones, no cabe ninguna duda y por eso está ahí, pero en fin, se lo está diciendo claramente el país, pues no, él hace una remodelación
que dice esto. Yo creo que lo resumo mucho en la frase primera que pongo aquí, que la dice un periodista que es Hermann Tertsch. Ya sé que no es un periodista que gusta precisamente mucho al Partido Socialista, no precisamente, pero bueno, la cogí porque entre las que he visto me parecía. Y dice que Zapatero relega la gestión a un segundo plano y convierte en su principal objetivo la guerra contra la oposición. Y yo añadía, y añado por aquí, que no solamente la guerra contra la oposición, sino contra todo lo que se mueva, o sea, todo lo que no le guste y tal, y por eso pues probablemente ha sido uno de los motivos de poner a Rubalcaba nada menos que vicepresidente primero, que ya veremos a ver además cómo acaban las cosas entre los dos, ¿no? Vamos a ver ahora a Rubalcaba, que yo no lo tengo considerado una persona tan lista como dice la gente, creo que es muy maniobrero, se le llama el fuché del gobierno. En recuerdo de aquel famoso ministro del Interior, el ministro de la Policía que tenía Napoleón, que estuvo con todos los regímenes, antes de Napoleón, con Napoleón, y luego cuando se restauró la monarquía otra vez. O sea que más o menos es así, porque si su mérito es pertenecer a la vieja guardia y seguir continuando, pues bueno, tampoco creo yo que la vieja guardia coincida nada con los señores Zapatero y ahí estaría, ¿no? Entonces yo creo que lo que hacían falta era situaciones a la crisis económica, no ve para nada el tema de economía, sigue dejando el mismísimo equipo con una ministra que no sabe nada de esto, o sea, no, pero ni lo más mínimo de esto. Sigue con ella, está el caso de Rubalcaba, dejo ahora a mi amigo Triqui para que comente también, y bueno, pues no, es que no veo el caso de Jáuregui, pero ahora hablaremos de la ETA, porque parece que todo va lanzado hacia una cosa que tampoco gusta demasiado, y bueno, la verdad es que los ministros, lo de Trinidad Jiménez a Exteriores, hombre, el Ministerio de Exteriores es un ministerio de mucha enjundia, tiene una gran importancia, en España tendremos grandísimos diplomáticos, grandísimos, al que ha salido ahora es uno de los peores que debe de haber, pero bueno, poner a esta mujer ahí, tampoco lo entiendo, que bueno, va detrás también de lo de Cuba, si sigue siendo lo mismo, acaba ahora de estar impulsándolo, le daría Pajín que vamos a hablar, y bueno, como digo, esto, Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, hombre, un ministro que estuvo en la manifestación, él dice luego que por solidaridad, ¿no? Es muy ujetista, por solidaridad. Bueno, hombre, pero también estás dentro de un gobierno porque él había sido secretario de Estado, me parece, ya anteriormente, y entonces, claro, lo que no puedes estar es por solidaridad y decir que ahora no, que él contra la reforma laboral nunca se mete y que ahora la reforma laboral le va a llevar adelante. En fin, declaraciones tan insulsas, tan absurdas, que verdaderamente creo que personas con preparación verdaderamente no deberían de hacerlas, ¿no? Ahora seguimos hablando de ello, Sí. Ricky. Sí. Vamos a ver, yo el hecho político en sí del cambio de gobierno, de la remodelación del gobierno, dada la situación interna del Partido Socialista, una vez que Zapatero opta, porque hay dos formas de optar, que sabe que va en caída libre. Una es decir, bueno, antes de que me estrelle a una velocidad tremenda como va esto y sea un poco alarmante ya los resultados electorales, un gobierno que está en esa situación, una de las opciones es adelantar las elecciones, todo lo que sea, las pierde bien, las pierde, pero a lo mejor las pierde por mucho menos votos de lo que podría ser de seguir por los mismos derroteros, pero eso no lo optó, él no optó, pacta con el PNV a un coste tremendo para este país, y por lo tanto quiere terminar la legislatura. Bien, una vez que quiere terminar la legislatura, yo creo que ahí difícilmente tenemos a ver internamente lo que pasó. Si efectivamente la remodelación en este sentido la plantea Zapatero él mismo o se la imponen. O se le impone la vieja guardia, consciente de que aguantar año y medio en estas circunstancias con el gobierno que tenía, bueno, pues sería muy ridículo, sería también la caída libre, pero a velocidades, porque no era consistente, no era político. Evidentemente, el nivel en términos políticos de este gobierno respecto al otro, aparentemente en plan mediático lo mejora. Yo tengo mis dudas por lo siguiente: el querer pensar que una persona como el propio vicepresidente, que es Rubalcaba, sea la pieza angular, que denota que es quien va a gobernar, quien va a coger el timón, y Zapatero un poco presidente en la sombra, ¿no? En la sombra, tirado hacia atrás. A mí me parece que es una persona que el pueblo, mucha gente no va a olvidarse, que es un hombre antiguamente del GAL, que es un hombre con el faisano encima, que es un hombre que en educación saca unas leyes que fueron un verdadero desastre, que el paro y la crisis de cualquier forma lo tiene ahí, pero es más, aunque diga mucho de ETA, es el autor de querer que la negociación que se planteó él a Zapatero y Zapatero aprobó con ETA, les dio un bombazo en las terminales de Madrid, de Madrid. Es decir, que en sí es también un fracaso. Otra cosa es que ETA, evidentemente, iba ahora en una política que yo creo que era la que tenían que haber llevado siempre y por la que aposté,
que era conjuntamente los dos grandes partidos de la oposición, y dureza y dureza y dureza desde todos los ámbitos, en términos políticos, no dejar resquicios, y que las fuerzas de seguridad tuvieran todo el apoyo para ir a por ellos y jurídicamente ir a por ellos. Es la única forma que yo veía de terminar, y es la que dio efecto, donde Francia jugó un papel importante. Bien, de cualquier forma, el tema de creer que se puede remontar 10 o 12 puntos como ahora están, en unas circunstancias como las que está viviendo el país, es muy difícil. Es decir, aquí hay un elemento clave, y que es muy difícil que también no remonte nadie, porque eso no es un problema ya mediático, que es la propia situación de la crisis y el propio paro. Y el paro va a incrementarse. O sea, el paro va a incrementarse todavía porque, por ciertas medidas, y al quitar políticas de actividad económica como se han quitado, con unos presupuestos rebajados, que no les queda más remedio que rebajarlos, evidentemente eso va a suponer el tirar más gente que hoy está con empleo al paro, y por lo tanto eso va a marcar el devenir de aquí a las elecciones. Y luego yo creo que se va a llevar unos resultados muy malos en Cataluña, y ese elemento también es un elemento que cuaja en una dirección de que la gente ya no va a confiarse, no se confía en el Partido Socialista. Hombre, tendría que hacerlo muy mal el Partido Popular, que no es que lo esté haciendo muy bien, porque con la que estaba cayendo y demás, pues yo creo que incluso las distancias tendrían que ser mucho mayores y desde hace más tiempo. Yo creo que son, y termino, un resultado, el diferencial que hay hoy en la intención de voto, más por el desastre de las políticas de Zapatero, que han sido auténticamente un fracaso, ¿no? Sí, bueno, yo enlazo con lo que decía Emilio, cuando decías tú que alguien se lo habría impuesto y demás. Se lo impongan o no se lo impongan, la situación de este país, para un hombre de Estado, tal como está la cosa, y con las encuestas tal como están, y con lo que se vaticina que va a ocurrir, pues hombre, lo que hay que tener es la decencia simplemente de convocar elecciones, él puesto otra vez o poner a otro, y entonces convocar elecciones y poder hacerlo de esa manera. Porque además es verdad lo que decía de la diferencial de voto, porque ya era grande, pero es que ha hecho este cambio de ministros, parece que es una maravilla, y resulta que sigue bajando más en las encuestas todavía. Es decir, la gente de alguna forma ya lo tiene más que calificado, ya sabe quién es, ya sabe lo que estaba haciendo en todos los campos y lo puede hacer. Y evidentemente las elecciones catalanas parece que van a ser bastante malas. No te digo nada de lo que pueden suponer las comunidades autónomas, que pueden perder en todas. A lo mejor luego gobierna a base de esos tripartitos en los que cuadre, pero puede incluso perder todas las comunidades autónomas, o por lo menos las encuestas también lo están diciendo, y viene a verdad que el Partido Popular algo más debería hacer. Porque ciertamente, aunque hay esa diferencia, no es porque el Partido Popular sube, sino que el otro está bajando. Si baja de 5 en 5, el Partido Popular sube, pero solo de 1 en 1. Pero bueno, si esa es una táctica del Partido Popular, parece que le va bien, o como dice Rajoy, eso de yo soy como soy, pues bueno, pues que continúe con ella, y la verdad es que lo tiene bastante fácil. Y entrando mínimamente un poco en materia, pues este tema tampoco creo que dé mucho más. Efectivamente, lo de Rubalcaba, como bien citaba Emilio, es una persona con un pasado de lo más oscuro, sin ninguna duda, y todo lo que está contando, vamos, todo lo que estaba diciendo ahora, y claro, controlar ahora en estos momentos a la policía, bueno, ya la controlaba, la va a controlar mucho más todavía, controlar el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, el tema de SITEL, que verdaderamente es gran hermano que está controlando a todo el mundo y tal, y sabiendo que no es Rubalcaba, yo realmente tengo un poco de temor a lo que puede ocurrir en estos momentos, ¿no? Hasta uno se lo piensa y dice, bueno, igual no se están grabando, sí, pero no grabando de otra manera, porque nunca se sabe y hasta dónde puede llegar Rubalcaba. Que yo insisto en lo que decía antes, que si es de la vieja guardia, tenía unas ideas que, bueno, pues podían ser discutibles, pero por lo menos eran de Estado, podían valer. Si sigue apoyando todo este tema de lo que puede hacer Zapatero, como lo ha estado haciendo ahora, porque él ha estado en la negociación con el PNV, nada menos, antes de ser vicepresidente, lo cual no se explica mucho. Luego el tema de ETA también puede estar detrás de ello, y yo creo que en estos momentos que no se equivoquen, porque eso sería verdaderamente vergonzoso, que volviéramos a tener nuevamente a toda esta panda de asesinos, los tuviéramos otra vez en los ayuntamientos y en las comunidades, bueno, los ayuntamientos en este caso concreto. Sería realmente terrible, y yo creo que le bajaría muchísimos más votos. En el caso de Jáuregui, que creo que está más o menos para lo mismo, y luego por las ministras son giros a todos, vamos, o guiños a todos lados, al sindicalismo a través de uno de UGT. Pues bueno, como digo yo aquí, pues podrían haber dejado a Antonio Camacho, que al fin y al cabo, Antonio Gutiérrez, que al fin y al cabo ya es un hombre experto en sindicalismo y dio la cana en su momento por tal, y eso sí que bueno, pues lo podría haber puesto. O como digo también, pues podría haber dejado al propio Méndez o al propio Toso, que eran los, como digo, los ministros sin cartera de gobierno, y por lo tanto podían haber seguido. No ha hecho nada. Lo de Rosa Aguilar, pues nada, un giro a la izquierda, sí, aunque no toca en este momento. Yo creo, ya sabes que, que siempre era una temporada y otra no. Eso es que nunca creí. Voy a explicarme. Yo a mí estas cuestiones que se usan mucho mediáticamente, que si es un guiño a la izquierda, no sé qué, para arriba. Bueno, si lo creen ellos mismos,
están equivocados. Vamos a ver, al final, los sindicatos apoyarán o no apoyarán, o volverán a la senda de poder apoyar un tipo de política si esa política realmente es favorable, y si no es, porque no hay negro sobre blanco que así lo diga, no lo va a ser. Es decir, va a ser capaz el nuevo ministro, por mucho ministro que fuera de la UGT, no sé qué, no sé cuánto, de dar marcha atrás de los 65, de los 67 años prometidos por la vicepresidenta ante Bruselas, a dejarnos 65 y buscar otras vías de consenso que estaban ya buscadas prácticamente en el Pacto de Toledo, donde estaban los dos partidos mayoritarios, donde estaba la patronal y donde estaban los dos sindicatos, en otra vía muy diferente, que no cambiaba en los 75 años. Evidentemente cambiaba el método de cálculo de la pensión, que eso implica un rebaje sustancial de la propia pensión, porque no es igual calcular sobre 15 años que sobre 20 y luego posterior 25 y a la larga en toda la vida laboral. Por lo tanto, esas cuestiones se van a ver sobre la marcha y se van a ver enseguida, porque eso está ahí, va a tener que negociarse. Hoy acaba de decir el nuevo ministro del Trabajo, que para la negociación colectiva, si no llegan a un acuerdo, que lanzó el guante Rubalcaba diciendo pónganse de acuerdo a la patronal y a los sindicatos, decretamos en marzo. Evidentemente, como en marzo vaya a decretar, no va a decretar en lo que pidan los sindicatos, estoy convencido. Va a ir a un intermedio, y ese intermedio, quiera o no, le va a dañar sus votos más al Partido Socialista. El que está pescando con la caña, a lo que cae, efectivamente, yo creo que demasiado paralizado es Rajoy. Dice, no, déjalo que se estrellen y tal. Hombre, y termino. Evidentemente, los dominios y lo que le gusta tanto a Rubalcaba manejar, supongo que irá por esa vía, ya se está viendo, de manejar en la sombra todo el mecanismo que crea que pueda traer resta de votos, tipo Gürteles, tipo no sé qué, alargar los plazos, arañar por aquí o arañar por el otro lado, ¿no? Por esas cuestiones él las maneja, y igual que manejó el 11M el tema de confundir al PP, el primero, que siendo el ministro Aceves, cayó como un guaje en una trampa que yo todavía no me la explico, bueno, me la explico, que tenía las torres dentro del gallinero de su casa y no sabía lo que tenía para que le hicieran aquello, pero bueno, el hecho de hacer aquello que yo nunca compartí de ir a sedes o lo demás, pero que ahí ganó las elecciones, fue Rubalcaba al señor Zapatero, está clarísimo. No, yo dos cosas no me en lo que decías de cambios, vamos a ver, si Zapatero pudiera cambiar las cosas, a mejor o peor, que le da lo mismo, las cambiaba. El problema es que no tiene posibilidad de cambiarlas. No puede hacer algunos cambios que están aprobados por Bruselas, por el Fondo Monetario, etcétera, y no puede hacerlos, pero si no, verdaderamente lo haría. Y es que hay una frase que el otro día también descubrí, cuando Zapatero cesó a Caldera, el antiguo ministro de Trabajo, le dijo, Caldera, te voy a cesar porque tu política de migración me restó muchos votos. Entonces Caldera le miró y le dijo, sería la política tuya, no la mía. Y dijo, bueno, da lo mismo. Esa es como él funciona. ¿Eso quién lo cuenta? ¿Es alguien que estaba allí? Yo lo leí, en alguna parte lo leí el otro día y le podés sacar la frase esa porque me hizo gracia. Por cierto, reclaman hoy desde la patronal reformas en la administración pública. Se pide varias cosas. Por ejemplo, no los que ya son funcionarios, pero sí los nuevos que vayan llegando, que se les pueda despedir. E incluso se habla de que trabajen o cobren, mejor dicho, por objetivos, en función de cumplir los objetivos que les han propuesto. ¿Es necesario que se reforme la administración? Bueno, yo creo que en eso probablemente estaréis de acuerdo, ¿no? ¿O qué? No, yo creo que, mira, el elemento clave de la reforma de la administración pública, desde mi punto de vista, el señor que lo plantea tiene bastante desconocimiento del mismo. Y yo la primera que plantearía, que yo creo que sí que hay que tocar ese tema, porque evidentemente el ratio de población respecto a funcionarios de este país es muy alto, y para la rentabilidad o productividad que se pueda entender que dan, ¿no? Pero ahí entraremos en la concepción de Estado que tenemos. Es decir, hay que entender que el elemento clave ahí, fundamental, que hizo un crecimiento desorbitado, viene por el tema de las autonomías y por multiplicar trabajos mismos en ambas partes de la administración, y ese es el meollo fundamental. En lo otro hay 4 tipos de funcionarios y hay incentivos ya, la gente desconoce que hay incentivos, aparte que en otros es muy difícil, no es igual poner incentivos en una fábrica que está haciendo ladrillos o haciendo tornillos, haciendo no sé qué cosas, que tú en medicina, cómo planteas que no tiene que ver esta operación con la otra, etcétera, por médicos salvados.
ya es más complicado, ese tema, ¿no? Y luego, bueno, el echar a la calle la gente en ese sentido, hoy mismo yo paso por una razón, eso no lo va a hacer nadie. No se va a atrever a plantearlo absolutamente nadie. Otra cosa es que hacia un futuro dijese, bueno, pues esto hay que ir terminando, no vamos a hacer, porque se consiga, no vamos a hacer que todo sea fijo en los sitios, no lo hay ahora, porque el otro elemento clave que se hace es que lamentablemente todos los partidos políticos, no voy a entrar quién hizo más o menos, por la puerta de atrás han colocado a funcionarios, pasándolos por la vía de asesores, etcétera, etcétera, que se multiplican. Pues si la Moncloa hay ahora no sé cuántos asesores cobrando no sé cuánto, pues la rentabilidad esa, yo creo que hay, en una palabra, yo creo que hay elementos más que suficientes para hacer funcionar mucho mejor al funcionariado público y demás que lo que está planteando ese señor. Yo con lo que está planteando, para mí denotó que no conoce la administración, y que porque para llegar a desconocer que ya hay incentivos y otros incentivos tan difíciles de poner que los tenemos aquí en la historia del follón que hay montado con lo famoso que se quiso plantear de, no sé cómo se llamaba, de la carrera profesional. Eso no lo entiende nadie, pero la carrera profesional es un mito, es que no se atreven a hacer otra manera para dar más dinero por una reivindicación. Esa es la realidad, porque luego eso no hay quien lo mida, no hay mecanismo, no es la fábrica en sí, eso los antiguos que podemos, el B2 o no sé qué, que mides un lápiz lo que costaba hasta hacer, no, ahí estamos en sitios de unas categorías determinadas con un tipo de trabajo mucho más complejo, que no es tan fácil como pensar que él piensa que está haciendo mangas de camisa o trajes, que eso es más fácil, hombre, de medir, claro. Vamos a ver, yo de este tema algo que conozco, y muy rápidamente, creo que quien propone estas cosas son una postura muy maximalistas, mucho, y además muy demagógicas, porque tal como está la situación en España, pues en estas cosas, pues evidentemente cae bien a todo el mundo, claro, porque está lista. Bueno, pues no es cierto. Lo que ocurre es que sí que hay que hacer una reforma muy profunda de la administración, tanto en calidad como en cantidad, pero muy profunda. ¿Y por qué? Porque esto se ha disparado de los 600.000 que había al principio de la transición, o 500.000, estamos en 3 millones más o menos de plan. Claro, no hacen falta. Porque si uno recorre cantidad de ministerios y lugares, ve cantidad de funcionarios que realmente, en algunos tienen muchísimo trabajo, en otros lo normal y en otros nada, ¿no? O sea, que en este aspecto es. Y es por ahí por donde habría que empezar en cantidad y en calidad y formarlos. Y luego, hay una cuestión que, claro, a mí me parece, bueno, por lo menos habría que estudiarla. Los funcionarios, no olvidemos que pasan unas oposiciones. Porque claro, aquí estamos hablando de funcionarios, no, estamos hablando de empleados públicos. Que claro, eso sí que es otra cuestión distinta. Y los empleados públicos sí puede haber cuestiones de estas que podrían hacerse, bueno, y de hecho se pueden hacer. Empleados públicos de empresas públicas sí pueden desaparecer. Pero como digo, hacen una oposición, y hombre, verdaderamente para algo de verdad. Si no tuvieran una oposición, pues indudablemente serían unos más. El tema de incentivos, que cita sí es verdad, pero esto no se ha arreglado nunca y difícilmente se va a arreglar. Porque marcar incentivos en la función pública yo lo veo complicado, y como me cuentan gente, vamos, que son funcionarios y que lo han visto, siempre les caen a los mismos los incentivos. No hagan mucho o poco, pero bueno, es un poco, se reparten entre amiguetes. Y entonces, claro, la función pública es verdad que los propios funcionarios están también desanimados. Enseguida les cortan el sueldo el 5%, enseguida son los mal vistos, etcétera, etcétera, y tienen también un desánimo grande. Pero no estoy en absoluto de acuerdo con eso, sino hacer la otra reforma y no empezar la casa por el tejado. Bueno, señores, pues vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a publicidad para después hablar de otros muchos asuntos. Por ejemplo, ¿puede llegar Asturias a ser como Cataluña, donde no se celebren corridas de toros? La verdad que aquí tampoco hay una tradición taurina como para que nadie se rasgue las vestiduras. Y además, ¿qué les parece a nuestros contertulios las declaraciones machistas, dicen muchos, probablemente lo son, del alcalde de Valladolid? Bueno, vamos a hablar de eso y de alguna cosa más a la vuelta de la publicidad. Venga, cuando queráis. Vamos. Bueno, aquí estamos de nuevo después de esa pausa publicitaria. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando de esa remodelación en el gobierno de Zapatero, una remodelación que trajo consigo pues la incorporación de algunas personas en el aparato ya del Partido Socialista y ahora en un ministerio, como es el caso de la nueva ministra de Sanidad, Leire Pagín. Bueno, eso trajo esas declaraciones
que yo no sé, estábamos preguntándonos aquí exactamente qué quería decir, si la descalificaban o decía que le pone, ¿no? Que le gusta mucho. No sé exactamente qué quiso decir el alcalde de Valladolid con unas declaraciones que desde luego hay que decir no pueden ser más desafortunadas ni más desastrosas, hombre. Es un poco lamentable que se digan estas cosas. Triqui. A ver, yo creo que para un cargo público... bueno, en público yo creo que cualquiera hay que... un chigre igual que en eso, un chigre no se ve, no se sabe lo que se puede decir, ¿no? Pero yo creo que en un cargo público, que eso va a salir publicado y demás, evidentemente se sabe lo que dijo, y lo que dijo es bastante impresentable, ¿no? Porque no es consciente de las repercusiones que va a tener, lo primero, para su persona, para su propia familia, de él, para su partido, a nivel global, el lío en que lo mete y el favorecer al contrario, al partido contrario, porque da que hablar y no da que hablar de la crisis, de otras cuestiones, desvía tiros y permite que sufra un ataque, pues el Partido Popular, que hasta casi hoy mismo todavía estaba durando. Porque luego es, claro, el manejo que de ello mismo se hace, cosas gordas las dicen uno y otro. O sea, lo que dijo, no sé si le llamó pajarón o una cosa parecida, me acuerdo cuando Guerra llamó a Rajoy, ¿no? Un poco, bueno, que salía del armario, que estaba metido en el armario, un poco más, ¿no? No me recuerdo la frase exactamente que hizo, y algunas más por ahí sonadas que hay, ¿no? Pedro Castro, cuando dijo que los votantes del PP eran tontos de los... Tonto, bueno, pues llamar a tal, pues a lo mejor el tonto y él, vamos, es decir, son frases desafortunadas que luego mediáticamente van a tener mucho uso y dan el juego que dan en función al uso que cada uno sepa sacar de ellas, si no tienes agilidad a una disculpa pública y en condiciones, como hoy lo hizo. Parece que a mediodía yo escuchaba algo de, pues no tenía que haber esperado tanto, ¿no? Una semana ya. Y luego además que ya cansa el hay que tener en cuenta que ahora mismo se da, al margen de esa exactamente, se da un fenómeno que yo creo que se está pasando. Es decir, de un feminismo exuberante pasado, pues se saca cualquier cosa que se diga en el momento que tú a veces, por decir que no tiene por qué ser así, hay mujeres que son fenómenos trabajando, otra mediana y otra que no vale para nada. En política, pues a mí que se diga que Leire Pajín, a mí Leire Pajín en política, sinceramente la veo que no tiene fuerza, que no tiene nada, que es una persona muy promocionada o muy de dedo en leso, y punto, y lo digo porque es lo que me parece, pero como hay cantidad de paisanos, entonces hay una exacerbación en querer cosa que se toque a la mujer, que es que ya uno es, pues, machista, no sé qué, no sé cuánto. No. Amainemos ese debate también que se da, ¿no? Que no justifica, digo, para nada, porque este señor, este alcalde, se ha pasado cuatro pueblos, ¿no? Y vamos, lo que dijo, bueno, cada uno lo entiende como lo entiende, de lo malo, de lo malo, de lo malo. Sí, bueno, yo lo digo de entrada, son unas palabras impresentables. El paisano es un impresentable. Y lo que tenía que haber hecho sobre la marcha, a los 10 minutos, 20 o media hora, pues haber rectificado, al menos haber pedido disculpas, porque claro, el pensamiento es muy libre, cada uno piensa lo que piense, y eso que él pensaba no se lo va a quitar nadie, lo pensará. Pero como tú bien dices, que lo haga en particular en el Chigre, ¿no? Pues muy bien. Tenía que haberlo, pero rectificó y mal todavía, ¿no? Con lo cual ha dado más todas estas cosas. Es verdad que hoy ha pedido disculpas en la FEN, en la Federación Española de Municipios y Provincias y tal, se las han emitido por lo visto, pero estaba yo comentándoos que al final hay una frase que también es que le sobra, cuando dice, bueno, y así nos podemos dedicar a lo importante, que no es lo que yo dije, ¿no? Pues hombre, cállate la boca de una vez y admítelo de esta forma. Bueno, es verdad que hay cosas más importantes que esas. No, o sea, pero bueno, pero él está siempre de alguna manera queriendo como decir, bueno, dije, pero no, pues si lo dijiste, lo dices que tal, y se acabó la historia. Bien, es verdad que yo voy a utilizar algo que no suelo utilizar nunca o casi nunca, cuando dice, bueno, es que los demás, el tú más, el ventilador famoso, nunca lo utilizo, porque si una persona hizo mal las cosas, me da igual que otro las haga. Pero en este caso sí lo quiero utilizar, porque efectivamente no solamente es el Partido Popular, que ya no es la primera vez, sino también mucha gente del Partido Socialista, empezando por Alfonso Guerra, cuando le han sacado, claro, es uno de los que han tirado de hemeroteca y han sacado desde el Taur del Mississippi, que bueno, podría tener cierta gracia con Adolfo Suárez, pero es que ese sí no dejaba a nadie vivo, ¿no? Y cuando llamó Mariquita tenía Pérez, más elegancia insultando, un también poco hay más que quizá, reconocerlo. pero bueno, llamaba también Mariquita Pérez tal, el otro día aquí cuando estuvo en Rodielmo también lo de Rajoy lo pone de una forma, en fin, como un monigote, un tal, y yo creo que eso no llega a nada. Y el otro día en una de las tertulias en televisión, ¿no? Que eran BO7, había un diputado del PSOE, un tal Pedro Sánchez o una cosa así,
que enseguida dijo pues un poco, esto es impresentable del alcalde de Valladolid, tal igual, y otro que había al lado, que era el PP, le dijo, bueno, y lo de Alfonso Guerra con aquella señora también era impresentable, y ahí ya no dijo que también lo era, ¿no? Es decir, que estamos a lo que estamos, y a ver si de una vez estas cosas se acaban. Y efectivamente me parece muy interesante lo que decías tú del feminismo y todo esto que se está llevando a unos niveles, porque cuando en una de las comparecencias de parlamentarias Rajoy, se metió mucho con Elena Salgado, con la ministra vicepresidenta de Economía, pero por temas económicos, de lo que había hablando, entonces la otra, su defensa era decir, siempre se mete conmigo porque soy una mujer, si yo fuera un hombre, eso lo he dicho públicamente, ¿no? Pues evidentemente ninguna. Y luego lo del tonto de los cojones, que a mí me pareció fatal, lo del el presidente que todavía sigue estando, que eso sí que, además siendo presidente de la federación está, pues hombre, me parece que es un insulto extremadamente gravísimo, que a 10 millones y medio en aquel momento de gente que lo había votado al PSOE, y si ahora lo votan 12 millones más o menos, pues también siguen siendo lo mismo. En fin, que tengan un poco más, un discurso, claro, que la verdad es que falta tanto, hay un nivel político y sindical, verdaderamente, tan de bajo nivel que verdaderamente no llegamos a nada. Bueno, señores, hablamos de otras cosas. Nos venimos aquí a Asturias, donde Bloque por Asturias quiere ser una especie de partido como hicieron los partidos catalanes, ¿no? No recuerdo, Esquerra Republicana debió ser el que lo propuso en Cataluña. Pues quiere ser la Esquerra Republicana asturiana y conseguir que en Asturias no se celebren acontecimientos taurinos. La verdad es que quitando la Feria de Begoña en Gijón y poco más, yo no sé si hay mucho más, porque la Plaza de Toros de Oviedo, ¿cuánto hace que no se utiliza para corridas de toros? Y si se utiliza, no se llena, y eso que se regalan entradas a trote y moche, ¿no? No sé qué opináis de este asunto. Pero a ver, a mí, y al margen de lo que cada uno opine, si le gusta o no le gustan los toros, a mí particularmente me gustan, no entiendo mucho, pero bueno, por razones de lo que fuese de los años 60, de ver algunas cuestiones en tiempos del cordobés, que no era precisamente un torero fino ni mucho menos, porque yo trabajé con un chico de Valladolid, ya murió el hombre, y bueno, me enseñaba pases y cuestiones, y con él cogía alguna afición y a pensar y a leer de la vida de los toreros y de lo que, bueno, una fiesta que está arraigada en este país para un sector muy, muy importante, que es un cierto tipo de seña de identidad de España y demás. Bien, y luego en política, hombre, no voy a ser yo quien diga que siempre que se plantee, como se plantea vía parlamentos, todo el mundo tiene derecho a llevar las mociones que crea para quitar o poner, ¿no? Para esto, para los gallos, para los perros, para lo que sea. Ahora bien, a mí me parece que hay cosas bastante más importantes en esta región asturiana que enzarzarse ahora mismo en si toros en Asturias o no toros en Asturias, ¿no? Al margen de la afición, es verdad que en Asturias pues, no creo yo que sea mucha la afición que hay y los toros solo se celebran en Gijón, pero más que nada en el fenómeno de que me parece que hay temas de crisis, de situación regional que le interesan bastante más a la ciudadanía, que yo creo que es una minoría a la que puede interesarle que haya o no haya toros en Asturias. No creo que haya mucha gente que le interesa. Notoriedad, quizás, el Bloque por Asturias, una vez que ha salido el gobierno. No sé lo que buscan, creeránse, bueno, que es importante que ellos lancen esta tal. Habrá que ver ahora qué posiciones toman los partidos, si toman la posición, sobre todo el PSOE, ¿no? Yo tengo ganas de ver el PSOE y el PP, si toman la posición, el PP seguramente que toma el abstenerse o machacar la encuesta, pero el Partido Socialista, salvo Cataluña, que fue otro problema diferente, veremos a ver la posición que toma, porque en Andalucía no creo que se atreva a plantearse que ir en contra de los toros el partido andaluz, ¿no? Porque, claro, cantidad de votantes que Andalucía, pues es que parece que no puede vivir sin los toros. Oye, todos leímos y vemos que hasta cuando pasando hambre vendían los aragones para ir a una corrida de toros. La gente ya en los años 30, 20, después de la posguerra y todo lo más. Algo tan enraizado en su costumbre que dudo mucho que el PSOE apruebe eso. No, bueno, y en Andalucía no solamente gastaban todo eso para ir a las corridas, sino los que no ponían las corridas son, vamos, de los más taurinos del mundo, a pesar de todo, ¿no? No, bueno, yo en esto, en fin, parto, yo no soy taurino, en el sentido de que no voy a los toros, no es una cosa que me tal, pero coincidió un poco lo que decía Emilio, porque yo hubo una época hace muchos años en Madrid, mi padre, bueno, era un industrial, y entonces siempre compraba, me acuerdo, un abono en las corridas de mayo, famosas de Madrid, de la Plaza de Toros, hace muchos años, ¿no? Y bueno, él con ese abono, pues daba, en fin, a clientes y tal y cual, y a mí me daba normalmente un par de ellas, que íbamos con otro señor allí de la fábrica, y entonces íbamos a verlo. Y la verdad os puedo decir que los toros son maravillosos, vamos, lo que es el colorido, lo que es la fiesta,
todo lo que conlleva aquello, cuando salían las cuadrillas, como a mí aquello era verdaderamente magnífico y como digo el colorido y demás. Pero bueno, no era una cosa, no entendía, no me apasionaba y tal, y por lo tanto hablo siempre como no taurino, no como antitorino. Yo creo que esto es una cuestión de cultura y de identidad, como bien decías, que lleva siglos ya dentro de ella y que por lo tanto no entiendo por qué hay que meterse de esta forma, como han hecho a lo mejor en Cataluña por otros motivos. Lo cierto es que ahora ya ha pasado del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura y probablemente habrá movimientos, y bueno, y si ganara el PP más todavía, para que esto quedara como una fiesta instituida y no pudiera moverse, ¿no? Y en cuanto a lo que ha hecho, que lo ha sacado el BIA aquí en Asturias concretamente, yo creo que lo único que pretende es movimiento mediático y salir por algo. Pero claro, a mí, estábamos hablando antes del tema, yo no sé esta izquierda que no sabe qué proponer, no hay ideas realmente que tenga ninguna, y entonces tiene que salir ahora con el tema de los toros, que más no vienen ahora a capítulo, no vienen en absoluto, no merezca más la pena. ¿Puede tener apoyo Izquierda Unida quizás en la Junta o no? Pero si lo presento yo creo que sí que lo va a tener, ¿no? Bueno, presentarlo con Asturias, pero no, ya no están en coalición con Izquierda Unida, pregunto si puede tenerlo. Yo ahí no sé qué posiciones puede haber o no haber. Tengo claro que el PSOE estoy seguro que se va a oponer y el PP se va a oponer. O sea, bueno, con lo cual la cosa parece que acabará ahí. Por ahí. De todas formas, yo la duda que tenía que os preguntaba, no estoy muy seguro, porque en Cataluña, si no recuerdo mal, esto fue una petición ciudadana, ¿no? Y tuvieron que no sé cuántas firmas a llevarlas al Parlamento y por eso se discutió. Yo no sé si aquí también es necesario, porque no parece que haya habido firmas ninguna, o sea, que lo ha sacado el BIA como tal y a lo mejor eso queda muerto, o sea, no tiene más viso, lo ha sacado, pero no... Pero en fin, que necesitaría firmas ciudadanas para poder llevarlo al Parlamento, no sé. O bueno, o admitirlo los grupos políticos, claro, la mesa de portavoces. Bueno, otros asuntos. Se ha celebrado, apuntaba Checa, poder hablar un poco del asunto, aunque es verdad que ya acabaron, pero bueno, a toro pasado, nunca mejor dicho, porque venimos del otro tema, a toro pasado podemos hablar de esos premios Príncipe de Asturias, de cómo fue la ceremonia y de cómo la selección española acaparó la atención. Hombre, era de esperar, es lo más mediático, ¿no? Y bueno, pues era normal que los que estaban allí desde 2 horas antes lo hicieran para ver entrar a Casillas más que al premio Nobel al premio Príncipe de, no sé, cualquier otro, de la Concordia, ¿no? Que fue para Manos Unidas, cuya labor no es menos que la selección española, pero claro, son más mediáticos ver a Casillas, a Sergio Ramos, a Xavi, etcétera, ¿no? Triqui. Hombre, evidentemente la gente llana, quien conoce eso, lo que está viendo a diario en los medios de comunicación españoles, en las televisiones, cualquier premio Nobel que hubiese ahí arrastra menos gente que si viene la Esteban esta, que fíjate tú, dónde llegamos, ¿no? Que saca ya no sé cuántos votos sacaría y demás, ¿no? Bueno, yo eso lo veo dentro de lo que es lo normal y habitual dentro de lo que es la población, que le entra más rápidamente lo más fácil que lo difícil. Tratar de conocer a cualquier premio Nobel hoy día, pues si no es una vanguardia, si no es ya la gente erudita, pues no. La gente abajo lo que le gusta ver es lo facilón, leer mucho menos que ver televisión que se ve, pues se ve todo lo rosa, eso, todo ese tipo de programa que yo quedo alucinado, pero es la verdad, saca los rendimientos que saca, por eso lo ponen y se pelean las emisoras con ellos, ¿no? Y yo digo así, cualquiera, la Esteban viene y arrastra bastante más gente ahí que cualquiera de los otros que no fuera la selección, evidentemente, o fuera un Fernando Alonso, cuando viene o algún deportista o gente pues popularmente conocida, ¿no? Yeah. Bueno, lo de la Esteban desgraciadamente puede ser así, pero no quiero admitirlo. No quiero admitirlo. No quiero admitirlo. Ya lo sé, pero es que a mí estos temas, ya lo dije, de la televisión basura y todo esto me pone frente, pero bueno, evidentemente lleva rotos, ¿no? No, yo los príncipes de Asturias me gusta que se celebren todos los años porque pones a Asturias en el mundo por lo menos un par de días, ¿no? Estas jornadas que las hay. Es verdad que las televisiones, pero mundiales, además salen en todas. Y luego, bueno, por la visita de los príncipes, y además que ahora una princesa que además es asturiana, aquí de Oviedo, pues mucho más todavía, ¿no? Es un día festivo. En cuanto a los premios, antes de hablar de esto, yo creo que efectivamente, como bien decía Emilio, no suelen ser gente conocida, ¿no? Para el mundo normal no se suelen conocer a estas personas. Ahí tienen también su cierto colorido. La señora esta de color que estaba en los premios UNICEF, me parece que fue, que estuvo con ellos, alguno más, y yo particularmente, uno sí se lo comentaba ayer, he visto si hay una persona que particularmente sí conocía, de haber leído además de él, que era el sociólogo Alain Touraine, el sociólogo francés que ha creado verdaderamente escuela, ¿no? Es un hombre, es un hispanista en sentido sociológico, porque los hispanistas son historiadores, pero en ese sentido. Y tengo libros de él que leí en su momento y tal, me parecía muy bueno, con lo cual creo que es un premio muy merecido y me gustó. Y luego, evidentemente, lo mismo que yo no era taurino, pues soy muy futbolero, como creo que casi todos
aquí, y evidentemente sí me ha gustado porque además es que la selección lo merecía, ya no ha sido una cuestión de, bueno, por aquello del fútbol, la selección, no, es que se lo ha merecido gratamente por el Mundial, pero previamente haber ganado no, y termino, y únicamente... pero bueno, vamos únicamente, bueno, reventar que la selección me gusta como tal, pero es que además creo que muy merecidamente, porque bueno, el conseguir un campeonato mundial y anteriormente en un campeonato europeo, pues son cosas que pasan los anales del mundo, ¿no? Por lo menos en... ¿Te gustó el detalle de que sacara a Luis Aragonés a la palestra, tu amigo, sí o no? Se me ha olvidado, porque yo con Luis Aragonés, yo creo que lo tengo más que escrito, me parece un entrenador muy malo, ¿no? Ya lo sé que ganó, bueno, no ha ganado nada en su vida, esa bueno, me parece, y entonces se me ha olvidado, pero evidentemente, hombre, siendo sensatos, sí, estuvo, bueno, muy bien el detalle del Bosque, fantástico el detalle, pero además creo que Luis sí lo merecía en ese caso concreto, que lo llevara también con él, porque una parte del éxito la tiene, entonces en ese aspecto sí. Sigo opinando de Luis muy mal futbolísticamente hablando, pero no obstante me parece muy bien que lo llevaran. Bueno, no sé si, hablando de los príncipes de Asturias, no sé si visteis la serie sobre Leticia y el príncipe en televisión, no sé en qué canal, creo que fue en Antena 3 de ayer, o en Telecinco, no sé dónde fue la cosa. ¿Pudisteis verla? Y no sé qué os parece a vosotros eso de que una historia tan reciente ya se lleve a televisión. ¿Esto no es un poco... propagandístico, creo yo? No la vi ni la cuento ver, leí algún comentario, no sé en qué periódico hoy, de los que entro en internet tantos que ya no me centro en cuál pudo ser, que la ponía pingando, vamos, que ponía pingando porque que decían que ponían al príncipe de tonto, a Leticia de listísima, a la madre no sé si de bruja, y ya no sé, pero vamos, lo que leí que no hice, porque venía un poco destacado en algunos de los diarios que leí, no sé cuál, porque pico en 12, de derecha a izquierda para estar bien informado de eso, pero nada, ni lo veo ni lo leo. Yo, la televisión, salvo películas y los telediarios, dependiendo de qué tal, o lo que es... y más cosas. La flora, fauna y de Asturias también lo ve. Siempre, pero los debates. Y cuando juega el Barça. Y el partido. Especialmente. Hoy juega, por cierto, ¿eh? Te lo pierdes. Contra el Celta. También lo dan. Hoy sí. No sé dónde lo darán, pero sí que juega. Juega el partido de Copa, ¿eh? Juega hoy contra el Celta. Decidió la Mila y ya los pobres que... Estará en segunda vez el Celta, ¿no? Pues sí, por lo menos en segunda vez, porque en el año más no puede estar, no tiene... Bueno, hará encaja hoy bien hecho y estará en Celta para toda la vida, ¿no? No, yo, vamos a ver, yo me siento monárquico a fuerza de ser republicano, evidentemente, en el sentido de que mientras funcione la monarquía, me parece todos los debates que para qué vamos a entrar en ellos, ¿no? Para nada. Y entonces, por lo tanto, lo de los príncipes, bueno, puede ser interesante, además son dos gentes jóvenes, como he dicho antes, y esta mujer pues es de aquí, de Oviedo y tal, ¿no? Pero no, me parece efectivamente que son muy jovencitos para que se hagan ya series sobre ellos, que son ese glamour y tal. Y la verdad es que ayer no la vi, creo que no la hubiera visto entera, sobre todo porque en otro canal, en Antena 3, estaba una serie que se llama Hispania, y me interesa mucho más la historia, que es una historia de Viriato, además, del famoso pastor lusitano y tal, y encantado de verla, y por eso no la vi, porque me coincidió, ¿no? Bueno, es la vieja historia de monarquía o república, ahí me imagino que Triqui se va a decantar por la república o no. O sí, eso sigue siendo inalterable, ¿no? Lo voy a hacer siempre. Otra cosa es que en un momento dado, cultural o de la historia de un pueblo, pues no sea el problema ese o que se da hoy día. Se va a dar, y eso lo sabe la Casa Real, en el momento que de padre a hijo, cómo se hace o el miedo que haya a cómo se reforma, incluso si no hay dinastía que siga, cómo se reforma la Constitución. Saben que hay un temor a ir a un referéndum porque evidentemente, según las posiciones de los partidos políticos se diese en ese momento clave, bueno, se vería. Hoy por hoy no creo que nadie esté planteándose como el problema que tiene el problema que hay en este país hoy día, la mitad es la crisis, es el paro, que es en lo que la gente está. Pero es que, bueno, Emilio es un republicano convencido, yo lo soy, pero menos convencido, ¿no? Y él es muy convencido, y claro, estas palabras son muy sensatas, es decir, si no son de los grandes problemas, como digo, pues dejemos que si la monarquía funciona bien y hasta ahora parece que ha funcionado, vamos a dejarlo y no meternos en lío. Y yo creo que si se hace la reforma de la Constitución, en principio, vamos, si gana el PP, no digamos, no vendría en la línea de cambiar la monarquía o monarquía o república, sino que vendría en la línea sucesoria famosa de la famosa ley esta semisálica que tenemos en España, de que tienen que gobernar los hombres, siempre, aunque sea el último, pero no las mujeres, lo cual, claro, eso no cuadra ya, y lo lógico es que se cambiara para que fuera una mujer, que en este caso son dos niñas además seguidas, luego alguna de ellas sería la reina, no la reina consorte. Bueno, dice Triqui que uno de los problemas de este país, el problema más grave, sin duda, es el tema de la crisis. Bueno, hay quien dice que la crisis se puede combatir también estrechando, adelgazando precisamente lo que gastamos
lo hemos dicho antes, en la administración pública o también los presupuestos que se van, por ejemplo, en la Casa Real, ¿no? Eso dicen los republicanos, claro. Bueno, el decir que se resuelve un problema de esos por rebajar en la Casa Real ni en un ministerio en concreto no es así. O sea, otra cosa es que en un momento de crisis todo el mundo tiene que apretarse el cinturón a nivel público, por lo menos, de lo que es la administración del Estado en cierto tipo de gastos, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Haya que hacerlo, pero el fondo, la clave fundamental de donde se puede recortar ahí el gasto está en el volumen de la administración creada y multiplicada, que se ha desbordado. Aquí el tema de las autonomías ha llegado a un nivel, todo el mundo fue tirando, sea derecha, sea izquierda, fue haciéndose un pequeño monstruo dentro de su feudo, de su reino de taifas, y ha multiplicado la cosa a un nivel que hoy día hay tremendos problemas. Está endeudado de forma tremenda. Nunca va a poder ponerse, y sería demagógico decir que hay que plantearse ahora por la crisis, pues si la República sí o la República no, eso lo habrá que plantear en el momento que haya que plantearlo, si hay que planteárselo, no por ese motivo. No creo que eso vaya más allá por llevar no sé qué millones de euros la Casa Real o no llevarlos, que de otra forma también lo llevaría, si tuviéramos República, lo llevaría al presidente y el gabinete y lo que tenga que tener y demás. No, por esa vía no creo que se deba plantear la cosa. Y además yo cuando planteo el tema república o monarquía, ni tan siquiera lo planteo por ser de izquierda, lo planteo en el raciocinio mío, que yo no me entro en la cabeza que tenga que ser nadie por sucesión presidente o sea jefe de Estado de ningún sitio. A mí me parece que eso eran tiempos de antes, que jugaban papel, y que ese tiempo no existe. Bien, estamos en un país donde tuvo que jugar cierto papel ahí, que tampoco estoy de acuerdo como ponerle la clave fundamental y tal, ¿no? Yo creo que aquí la clave fundamental, diga lo que no diga, para mí fue el pueblo, que supo atinar y supo, los partidos políticos que estaban en aquellos momentos, que jugaron una transición equilibrada con sus dirigentes y demás, todos han apostado. Por ejemplo, para mí, racionalmente, dio más de sí en la apuesta un Suárez y un Carrillo que dio Felipe González en aquel momento. Se jugó mucho más liviano las cosas, el PSOE, que suele hacerlo a veces, y tuvo más que purgar y pegar el PC en frenar cosas y en renunciar a cosas, mucho más que el Partido Socialista, y demostró bastante más responsabilidad en ese tema, ¿no? Que lo que haya que jugado el propio Carrillo. Yo creo que el tema y el pueblo que fue capaz yo en eso que dices últimamente, nos digamos de la monarquía, son las dos cosas. Lleva razón en que yo creo que fueron Adolfo Suárez y Carrillo los que realmente, digamos, mantuvieron muy bien el edificio, porque si el Partido Comunista no tenía o no fue a tener naturalmente los votos, que pensó que iba a tener más votos que el PSOE, incluso pensó, pero digo, no los tuvo. Pero tenía la calle. No, esto está, pero efectivamente la organización y el peso que tenía era, y el sindicato, que entonces sí que lo había en aquel momento, porque UGT no estaba desaparecido y evidentemente la tuvieron, y bueno, pues el pueblo también un poco movido. No, lo que dicen de la monarquía o tal, y que evidentemente tienen que disminuir sus presupuestos como a todo el mundo, no cabe la menor duda, pero estaba ahora mismo pensando en dos presidencias que nos pillan muy cerca, dos repúblicas, una presidencialista como es la francesa, donde vemos ahí, todo la parafernalia, todos los guardias que tiene de corps y tal, pero hay otra como es la italiana, que le pasa exactamente lo mismo y es una de segundo grado, en fin, que no, el presidente tiene poco. Creo que en ese aspecto nos regataremos. Ahora, la idea que dices tú, a mí me gustaría que hubiera salido mucho más en televisión, debates y tal, porque tampoco he visto muy claro cuáles son nombres que la monarquía, aparte de eso, de que la descendencia por las buenas, no, pero lo demás tampoco he visto muy bueno, y lo digo porque empíricamente estamos viendo, por ejemplo, hay monarquías nórdicas y centroeuropeas que siguen funcionando con sus monarquías estupendamente bien y las quieren mucho, o sea que bueno, y sin embargo ha habido repúblicas que han sido desastrosos, entre ellos la nuestra, para decirlo más claro, la Segunda República fue un verdadero desastre, por lo tanto hay de todo, ¿no? Por cierto, hablabais de crisis, hoy hemos conocido los datos, ya para casi terminar este debate, hoy hemos conocido los datos de dos empresas muy asturianas, con sedes aquí, en algunos casos con varias empresas en Asturias, como son Arcelor y Dupont, y establecen elevadas ganancias para el 2010, o sea que, no sé, a lo mejor es precisamente el recorte que muchas empresas hacen de gente, de la nómina de empleados, es lo que puede hacer que se eleven esas ganancias, pero me ha sorprendido. Está muy bien, pero quiero decir que sí, vamos a ver, para todos, ¿no? La siderurgia en la medida que fue avanzando el nivel tecnológico, pues antes
incluso los hornos altos, pues iban de 50 a 100 años, de 50 a 50. Hoy día, pues ya una acería en 10 años, si no tienes cuidado, o 15 ya se te queda obsoleta, ¿no? En Sidesa tiene hoy día metida en la multinacional donde está metida, porque por sí sola era un volumen muy pequeño para manejarse cuando está ya la siderurgia a niveles internacionales, como se mueven los mercados, tanto en materia prima como en el propio producto siderúrgico que sale. Una vez que hizo eso, que la crisis, bueno, pues es de otro sentido. No es tanto la reconversión que se hizo ya, que también influye, de la mano de obra que se ha hecho, como el nivel productivo que tiene en estos momentos y la necesidad que va despegando industrialmente cierta potencial, y esto influye en la Dupont, influye en Arcelor. Arcelor es rentable. O sea, nuestra Arcelor aquí es muy rentable. Tenemos una acería, la acería LD3 es de lo mejor del mundo, y es la joya de la corona, Oye, cuando los mercados se retraen y no puedes vender suficientemente porque no hay demanda suficiente de acero, pues no sacas los mismos rendimientos. Cuando se está tirando, pues vuelves porque tienes mercado para vender, tienes capacidad productiva para vender, y luego evidentemente maneja mucho ahora pues en las escalas ya de personal. O sea, tan pronto que no necesita gente, pues se van, porque ahora ya hay eventualidad, subcontratas tremendas en el Sidesa. Ya no, lo que es la plantilla fija es ya muy pequeña. ¿Qué ha logrado también Arcelor? Bueno, pues hoy ha logrado, cuando se dice muchos mileuristas, hay menos de 1000 euristas y son ingenieros, y la gente joven ahí lamentablemente son fenómenos preparados mucho mejor en lo que es la carrera que antiguos, con mucho. No quiero decir con eso que no, los antiguos en lo que es, porque claro, el que es ingeniero sabe bien, una cosa es lo que es la capacidad como técnico de ingeniería a manejar una empresa, que implica manejar personal también, coordinar producciones de una planta con otra, etcétera, y que eso ya es más experiencia. No quiero decir ese nivel, pero al resto de cuadro medio, de lo que es la gran dirección de arriba hacia abajo, los de hoy yo los vi preparadísimos, los chavales. Bueno, pues hoy ya los tiene, pues 1000 euros, 200, no les ya. Hay hasta jefes de departamento y no les consolidan. Hay empresas superpuestas y no les dejan ni a los 3 años coger ya categoría. Es decir, es el mundo que se ha creado Mittal, que es muy internacionalista, que ya no es lo que estábamos acostumbrados. Muy brevemente, sí, por acabar. Vamos a ver, las empresas en general, importantes y serias, y mucho más las multinacionales, funcionan con estudios permanentemente sobre lo que es la oferta y la demanda. Que es como se funciona actualmente, lo demás no vale de nada el mantener. Por eso recordaréis que yo defendía el otro día el tema del carbón en el sentido de ir reduciendo, pero claro, no cerrarlo por las buenas, pero irlo, que son un poco las reestructuraciones o reformas a las que Emilio se refería. Y efectivamente, hombre, has tocado una fibra, bueno, un poco más sensible, porque yo, sin haber acabado la carrera, estando todavía, me acuerdo, en cuarto de carrera, yo estuve en el Sidesa precisamente haciendo prácticas que obligatoriamente teníamos que hacer. Bueno, en varias yo elegí el Sidesa, y efectivamente estuve en los hornos de acero, y no se me olvidará que yo soplaba aquel por oxígeno, que fue la primera vez que se llevó en aquel momento, y bueno, me gustaba aquello, lo estuve viendo. Y digo, la reforma tan tremenda que se ha hecho, que efectivamente las acerías pueden cambiar en 8 o 10 años, porque los sistemas son completamente distintos. Y efectivamente quizá los ingenieros entonces se dedicaban más a temas de producción sin más, y no los de ahora, que bueno, tienen otras connotaciones. Pero claro, como no se colocan, pues hacen máster y más máster y están muchísimo más preparados. Esto en el tema de Arcelor. Sí, y en el tema... contestado, que la crisis para quién, digo, que si no, recibiendo... la segunda, porque yo lo de Arcelor no me lo sé. Sé que estamos fuera de tiempo, voy a contestar en lo de la crisis, pero en la segunda, porque concretamente la de Dupont, por información directa, no especifico cuál, en fin, cierta información muy, muy directa, ya más del mes de septiembre, cuidado, que estas son empresas multinacionales, y que nosotros no, en fin, España es muy pequeñita, quiero decir que están haciendo unas cosas impresionantes ahí, me parece que son de temas de prendas ígneas y tal, y bueno, un montón de cosas que están haciendo, que las están vendiendo a China, las están vendiendo a la India, en fin, sitios, y por lo tanto quiero decir que están, vamos, que cuando hay depresión y la economía se deprime en algunos sitios, en cambio en otros va muy flotante y les va, y hay empresas que van maravillosamente. Que eso no marca no es la golondrina que indica el verano, no, esos son momentos puntuales, en momentos dados, porque eso ya fue para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, en todo este periodo de crisis. Bien. O sea, que hoy puede tirar porque igual China ahora está tirando otra vez pidiendo acero, no sé qué, no sé cuánto, y dentro de 4 meses o 5, 8 o 10 o 6 decimos, a bajar o a frenar el horno, a parar la acería o a parar tal, porque ya no
no hay tal, se ha vendido todo. Pero vamos, lo de Dupont ya digo que es así, además por información que venden, bueno, es que se lo llevan de las manos, no tienen ningún problema. Se fabrica en Asturias además productos de gran calidad. De gran calidad y además que está muy estudiado, es que son empresas que hay que conocerlas porque están estudiadas perfectamente para ti. Y si una línea de producción no funciona, la cierran, o sea, no, claro, no venden. Bueno, señores, pues nos quedamos sin tiempo. Así es como concluimos este debate público de hoy, en este martes. Mañana volvemos para seguir analizando la actualidad en Asturias y en España. Gracias y hasta mañana.